Hoy vamos a resolver esta proposición que nos presenta, que nos dice construir la tabla de la proposición y nos muestra la proposición, ¿no? Que es no P y Q, entonces no R. Todo esto, sí, solo sí, R y no negación de todo lo que está dentro del paréntesis, que es P o no Q, ¿no? Ya tenemos todo esto. Estos otro ejercicio que estamos resolviendo es un poquito más complicado del anterior ejercicio que hemos resuelto. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Lo primer paso que teníamos que estar realizando para realizar estas tablas de proposición era la formulita, ¿no? Que era 2 elevado a la n. 2 elevado a la n que va a ser igual. N que hemos dicho que es, n va a ser igual al número de la cantidad de proposiciones que tenemos. En este, ¿cuántas proposiciones tenemos? Tenemos P, Q y R. Tenemos 3, ¿no? Se puede repetir aquí R, se puede repetir P y se puede repetir Q. Entonces tenemos 3. Si tenemos más R, S, T, ¿no? Entonces va a ser elevado a la cantidad que tengamos. En este caso, como tenemos 3, va a ser igual elevado a 2 a la 3. Que esto nos va a dar igual a 8. Vamos a tener 8 posibles combinaciones o 8 filas para nuestra respectiva tabla, ¿no? Entonces, como vamos a tener 8 filas, empezamos poniendo lo que es primero. El primero va a empezar con lo que es P. Tenemos P, luego vamos a tener Q y R, las tres proposiciones que nos dan, ¿no? P, Q, R. Como tenemos 8 posibles combinaciones, empezamos del lado derecho, que es con las combinaciones, lo que decíamos, empezamos de verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. Hasta ahí ya tenemos 4. Entonces necesitamos otros 4 más, lo que sería verdadero, falso, verdadero y falso. Cumplimos con eso lo que son las 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el siguiente va a ir lo doble, va a ir 2 verdaderos, 2 falsos. 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. En el siguiente va a venir lo otro doble, lo que sería 4 verdaderos. Verdadero, 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 4 verdaderos y 4 falsos. Con todo eso estaríamos cumpliendo lo que es la cantidad de posibles combinaciones que va a tener, ¿no? Tenemos todas estas posibles combinaciones, entonces realizamos. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora? Nuestra respectiva tabla. Para eso vamos a utilizar lo que es una pequeña línea, nos segmentamos una línea, la cantidad suficiente para que entre toda nuestra proposición que nos dan. Ya creo que es suficiente y empezamos a copiar. Que copiamos el enunciado que tenemos, ¿no? Que es, abrimos primeramente lo que es y luego después las paréntesis. Tenemos P y Q. P y Q. Todo esto va a ser igual a qué. Entonces, no R. No R. Cerramos corchetes. Vamos a tener sí, solo sí. O la doble implicación, como se dice, o la bicondicional. Que va a ir de otro lado, que es R. Y no la negación de P o no Q. Todo eso. ¿Qué es lo que vamos a realizar? O con lo que estamos realizando, o la idea de seguir realizar. Vamos a realizar primero todo esto, lo que es para P. Vamos a encontrar todo el valor para P, vamos a encontrar todo el valor para Q, y luego de eso vamos a relacionarlo con el operador I. Relacionando con el operador I vamos a tener un resultado aquí. De aquí el no R. El R vamos a negarlo todo el R. Una vez teniendo todo el R, negado todo el R, vamos a obtener este resultado. Con este resultado que hemos conseguido, vamos a obtener un nuevo resultado que vamos a poner aquí con la condición de lo que es el entonces, ¿no? Aplicando el condicional entonces, tenemos ya los respectivos resultados de este lado de lo que es la proposición. Ahora pasamos al siguiente lado que va a ser prácticamente casi lo mismo, ¿no? Entonces, para todo ello, ¿qué vamos a realizar primeramente? Empezamos a negar el P, ¿no? Tenemos el P, no P no es. No P, entonces tenemos nosotros la proposición P. P para nosotros es verdadero, 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 falso, 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 falso. Entonces no P va a ser la negación, lo contrario de eso. Si tenemos verdadero, va a ser falso. Tenemos falso. Vamos a volver a tener aquí otra vez falso, 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 verdadero, 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 verdadero y verdadero. Lo que hemos hecho no es nada más que negar, ¿no? Negar.
hemos intentado negar todo lo que teníamos las P's de este lado. Todas las P's que teníamos hemos negado con lo contrario. No es solo anotar, negar. El Q lo podemos hacer directo, lo que es el I en aquí, ya podemos combinar directo, pero para no complicarnos o no ver de dónde está saliendo esto, volvemos a copiar, ¿no? Es nada más que copiar, porque es Q, entonces tenemos el Q, que es este mismo Q. Y nuestro Q era verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Tenemos todo ello. Listo, ya tenemos. Ahora tenemos que realizar entre estos dos, tenemos que realizar lo que es el I. Para el I, ¿qué hemos hecho? ¿O qué hacemos para el I? Lo que en el I les decían, lo que nos interesa es que ambos sean verdaderos, ¿no? Ambos son verdaderos, es verdadero. En todos los demás casos es falso. Entonces, identificamos aquí, tenemos falso, 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 no nos interesa. Tenemos un verdadero, tenemos otro verdadero, tenemos otro verdadero, tenemos otro verdadero. Ya, tenemos 4 verdaderos. Pero de los 4 verdaderos que tenemos, nos interesan los que sean verdaderos y su consecuente sea igual verdadero. En este caso, estos dos verdaderos. Solo ellos nos interesan. Solo ellos van a ser verdaderos, ¿no ve? Como solo ellos van a ser verdaderos, entonces ponemos verdadero, 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 verdadero. Que todos sean verdaderos. En el I nos interesa que ambos sean verdaderos. En lo demás ya lo llenamos directamente con lo que es falso. No nos interesa verificar o saber de memoria lo que es la tabla, sino en todos los demás es falso. Directo, solo nos interesan los verdaderos. Y esto ya tenemos el primer lado resuelto. Ahora del R. El R nos dice que es la negación del R. Nos pide la negación de R. Para la negación de R nosotros tenemos lo que es el R, que es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso, ¿no? Entonces, la negación, ¿qué va a ser? Lo contrario. Empezamos con verdadero, vamos a empezar con falso. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, ¿no? Ya tenemos. Ahora, una vez obtenido esto, vamos a obtener lo que es la parte del entonces, ¿no? Ya nos quedaría solo resolver el entonces. Para resolver el entonces podemos cambiar, hacerlo con otro color para identificar que estamos realizando eso. Entonces acá, el entonces, ¿no? El entonces va a entrar aquí, de esos dos. El entonces, este entonces que estamos verificando, todo este entonces. Para el entonces, ¿qué hemos dicho que necesitamos? Para el entonces, el antecedente del entonces tiene que ser verdadero. Recordando en esta parte, antecedente verdadero, consecuente falso, nos va a dar resultado falso. Antecedente verdadero, consecuente falso, nos da un resultado falso. Eso es lo único que nos interesa. Verdadero, falso, antecedente verdadero, consecuente falso y el resultado es falso. Único, lo que nos interesa. Entonces vamos buscando eso, ¿no? Vamos buscando. En esta parte, como tenemos que hacer aquí, esto en este caso es falso, 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 falso. No nos interesa. Aquí tienes verdadero, aquí tienes verdadero. Ya, pero de estos dos verdaderos vemos cuál su consecuente es falso. Sus consecuentes de esto, falso, es el único esto. Este consecuente de este lado es verdadero, entonces no nos interesa. Entonces este consecuente verdadero, falso. Entonces ese resultado va a ser lo que es falso, ¿no? Falso. Le estamos cambiando de color, le estamos haciendo con color verde, continuaremos con el color verde. Tenemos falso. Listo. En los demás casos todo va a ser verdadero, ya no nos interesa nada, no nos interesa saber la tabla de memoria como les decía. En todo lo demás va a ser lo que es verdadero, ¿no? Entonces ya, para eso lo que ya hemos encontrado, entonces es solamente eso. Bien, completando lo que se ha borrado, en aquí teníamos lo que es verdadero y verdadero. Ya. Ahora, como ya tenemos todos los resultados correspondientes, en hallar el antecedente verdadero y el consecuente falso, y que nuestro resultado va a ser el falso, todo lo demás es verdadero. Verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Verdad? Todo eso es verdadero. Listo, ya tenemos toda la parte izquierda realizada y pasamos a realizar lo que es la parte derecha. En la parte derecha no es más que realizar lo mismo, ¿no? Lo mismo. Empezamos a ver, ¿por cuál empezamos? Empezamos por el R. El R no sufre ningún cambio, no niega nada, entonces copiamos lo mismo que era el R, que es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. El R no pasa nada, entonces copiamos. No se altera en ninguna forma, ¿no? Ya. Ahora, realizamos todo lo que está dentro del paréntesis. Primero, dentro del paréntesis P. Nuestro P para nosotros era ver 4 verdaderos y 4 falsos. Como no sufre negación nada, entonces copiamos lo mismo, ¿no? Copiamos lo mismo, que es verdadero, 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 verdadero. Y tenemos falso,
falso, falso y falso. Listo. Ahora, el no Q. El no Q es solo negar, cambiarlo, lo que era verdadero por falso y lo que era falso por verdadero. Entonces, no Q. Aquí ya ponemos lo que es el Q. Tenemos Q que es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces, lo contrario va a ser falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero y verdadero, ¿no? Ya tenemos el no Q. Ya tenemos no Q. Ahora realizamos el O, ¿no? El operador O entre estos dos. Entre estos dos vamos a realizar el operador O. ¿Qué hemos dicho que para el operador O es, ¿no? Recordando. Para el operador O nos interesa solo los falsos. Nos interesa solo los falsos. Tenemos los falsos, por ejemplo, aquí tenemos puro falso. Tenemos falso y nuestros falsos en el otro lado tiene que ser igual falso. En este lado tenemos dos falsos. Y cuando tenemos falso y falso va a ser falso. En los demás casos todo va a ser verdadero, ¿no? Entonces hacemos eso. Solo nos interesa esa parte. Como solo nos interesa esa parte, entonces hacemos falso, falso, entonces falso. Falso, falso va a ser falso. Falso, falso va a ser falso. Es lo único que nos interesa, que ambos sean falsos. El antecedente y el consecuente sea falso, nuestro resultado va a ser falso, ¿no ve? En el caso del O. Ya. Y todo lo demás lo llenamos con verdadero. Verdadero, 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 verdadero. No es necesario memorizar toda la tabla. Directo. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En esta parte vamos a negar lo que nos dice. Todo esto lo que hemos obtenido, vamos a negarlo. ¿No? Nos dice negar todo lo que es del paréntesis. Entonces negamos todo esto. Como tenemos 4 verdaderos, va a ser 4 falsos. Tenemos falso, 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 falso. Estamos negando este. Este verdadero, este verdadero, este verdadero, este verdadero. Estamos negando. Ahora tenemos falso, falso. Negando va a ser verdadero, verdadero. Luego tenemos verdadero, verdadero, que va a ser falso y falso. Listo. Ya tenemos. Ahora, para todo esto nos dice que este resultado que hemos obtenido hasta ahora, este resultado, lo vamos a hacer con el O, con lo que es el R, con esta parte, con toda esa parte, ¿no? Entonces, el I nos pide hacer el I. El I, en este caso, como nos pide hacer el I, ¿qué es el I? En el I solo nos interesan los verdaderos, hemos dicho, cuando ambos son verdaderos. En este caso, ¿cuándo son ambos verdaderos? Aquí tenemos verdadero, falso, no nos interesa. Otro verdadero, verdadero, falso, no nos interesa. Otro verdadero, aquí tenemos otro verdadero. Verdadero, verdadero, nos interesa. Ambos son verdaderos, entonces va a ser verdadero. Otro verdadero. Verdadero, verdadero no tenemos. Aquí tenemos otro verdadero. Verdadero, falso, no nos interesa. Ambos tienen que ser verdaderos. Ambos son verdaderos, va a ser verdadero. Como no hay más, entonces todo lo vamos a llenar con falso. Falso, 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 falso y falso. Ya lo llenamos todo con falso. Listo. Y finalmente, ¿qué vamos a realizar? Finalmente realizamos la operación del sí, solo sí entre estos dos resultados, ¿no? Entre los dos resultados que están de color verde, realizamos la operación sí, solo sí. O también es que le llamamos la doble implicación o bicondicional, ¿no? Entonces, sí, solo sí podemos llamar. Entonces, para esto, para el sí, solo sí, ¿qué es lo que nos interesa? El sí, solo sí nos interesa que ambos sean iguales. Cuando ambos son iguales va a ser verdadero. Cuando ambos son iguales va a ser verdadero. ¿Qué quiere decir? Cuando tengamos verdadero, verdadero va a ser verdadero. Cuando tengamos falso, falso va a ser verdadero. Cuando tenemos verdadero, falso o tengamos falso, verdadero va a ser falso. Lo que nos interesa es esta parte. Ambos son verdaderos. Ambos son iguales. Ambos son iguales, entonces su resultado va a ser verdadero. Entonces, ya comprendiendo eso, vamos a pasar a realizar lo que es ambos iguales. ¿Estos son iguales? No son. Verdadero, falso, no son iguales. 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 Falso, verdadero, no son iguales. Verdadero, falso, no son iguales. Verdadero, falso, no son iguales. Verdadero, falso, no son iguales. Ni uno son iguales, ¿no? Y ni uno son iguales. Como en ni uno son iguales, hemos dicho cuando son iguales va a ser verdadero. Cuando no son iguales va a ser falso. Entonces, todo va a ser falso. Falso, 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 falso y falso. No es necesario memoriarse toda la tabla de lo que es la doble implicación o la bicondicional, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos el resultado, ¿no? Todo esto va a ser nuestro resultado. Entonces, ¿qué podemos decir?
Por tanto, decimos por tanto, resulta una falacia. Resulta una falacia. Eso resulta una falacia. ¿Por qué una falacia? Porque todo nuestro resultado final es falso. Cuando todos son nuestro resultado final es falso, es falacia. Cuando todos nuestros resultados es verdaderos, es tautología. Entonces, con esto estaríamos terminando de resolver este otro ejercicio que era un poquito más complicado que el anterior.